No tenían nombre, ni futuro, ni a nadie en el mundo. Él tampoco tenía nada que perder, y cuando los recogió del polvo del camino, no sabía que estaba firmando su propia sentencia, o su salvación. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y suscríbete si quieres más contenido como este. El hombre se llamaba Elías, aunque pocos en el valle se molestaban en usar su nombre. Para ellos, era simplemente el ermitaño, una silueta recortada contra el atardecer, una sombra que se movía entre los pinos retorcidos de la ladera. Su cabaña era más una cicatriz en el paisaje que un hogar, un ensamblaje de madera vieja y voluntad obstinada que se negaba a derrumbarse bajo el peso de la nieve en invierno o el sol abrasador del verano. Elías se movía con la economía de un hombre que había desaprendido la prisa. Cada gesto era deliberado, cada paso medido. El silencio era su compañero más constante, un manto pesado que solo se rompía por el crujido de la leña en el fuego o el lamento del viento que se colaba por las grietas de las paredes. Había llegado a ese lugar hacía años, trayendo consigo nada más que un baúl cerrado con llave y una mirada que contenía la geografía de un dolor antiguo. La gente del pueblo de Redemption, abajo en el valle, había dejado de hacer preguntas. Su presencia se había convertido en parte del folclore local, un cuento con moraleja para niños desobedientes. Pero un día, el patrón inmutable de su exilio se hizo añicos. Sucedió en el recodo del arroyo seco, donde la tierra se agrietaba como la piel de un anciano. Allí, acurrucados bajo un saliente de roca que no ofrecía consuelo alguno, estaban los tres. No eran más que bultos de ropa raída y miedo. Dos niños y una niña, de piel cobriza y ojos tan oscuros y profundos que parecían contener la noche entera. El polvo se había adherido a sus mejillas, trazando mapas de lágrimas secas. No emitieron ningún sonido cuando Elías se acercó. Solo se encogieron, un organismo único de terror silencioso. A su alrededor, la evidencia de la tragedia era brutal y muda. Los restos de una carreta volcada, las huellas de una partida apresurada y la ausencia de cualquier adulto. Eran huérfanos de la indiferencia del mundo, náufragos en un mar de tierra. Elías los observó durante un largo rato. El viento levantaba pequeños remolinos de polvo a sus pies, como fantasmas inquietos. En sus rostros no vio un problema, ni una carga, ni siquiera una cuestión moral. Vio un reflejo, un eco de un vacío que él conocía demasiado bien. El vacío que lo había empujado a esa montaña en primer lugar. Sin decir una palabra, se arrodilló. No extendió la mano, sabiendo que el gesto sería una agresión. Simplemente esperó, dejando que su quietud hablara por él. El sol comenzaba a descender, tiñendo las nubes de un naranja sangriento. La decisión ya estaba tomada, no en su mente, sino en algún lugar más profundo, en las entrañas de su soledad. Se levantó y comenzó a caminar de regreso a su cabaña, sin mirar atrás. Después de unos pasos, se detuvo y escuchó. El único sonido era el viento. Luego, casi imperceptible, el crujido de pequeños pies sobre la grava. Uno a uno, los tres niños se levantaron y lo siguieron, manteniendo la distancia. Tres pequeños satélites atraídos por la gravedad de un sol muerto. No sabía sus nombres, no sabía su historia. Solo sabía que el silencio de su cabaña estaba a punto de romperse, y con él, el precario armisticio que había firmado con su propio pasado. La primera vez que bajó al pueblo con ellos, Redemption le mostró sus dientes. El viaje fue una procesión silenciosa. Los tres niños caminaban detrás de él, sus pequeños pies levantando nubes de polvo que se aferraban a sus ropas. No hablaban, no miraban a los lados, sus ojos fijos en la espalda ancha de Elías, como si fuera el único punto fijo en un mundo que se tambaleaba. La campana sobre la puerta del almacén general de Miller sonó con una estridencia acusatoria. El señor Miller, un hombre cuya barriga era testimonio de una vida de prosperidad modesta y juicios severos, dejó de limpiar el mostrador. Sus ojos pasaron de Elías a las tres pequeñas figuras que se escondían detrás de sus piernas,
y su rostro se agrió como la leche cortada. «¿Qué es esto, Elías?» Su voz no era una pregunta, era una acusación. Elías no respondió de inmediato. Colocó una lista arrugada sobre el mostrador de madera pulida. Harina, manteca, un saco de patatas, frijoles. Las necesidades básicas de una existencia austera, pero la cantidad era mayor de lo habitual. Miller miró la lista y luego de nuevo a los niños. ¿Te ha dado por la caridad? Porque si es así, la iglesia se encarga de los nuestros, no de eso. La palabra eso quedó suspendida en el aire viciado del almacén, pesada y afilada. Elías levantó la vista. Sus ojos, generalmente nublados por el recuerdo, ahora tenían un filo de acero. «Solo dame lo que está en la lista, Henry». El silencio se extendió por la tienda. Una mujer que examinaba telas en el fondo se detuvo, su curiosidad convertida en una mirada de desaprobación. Elías podía sentir los ojos de todo el pueblo sobre él, aunque solo hubiera 2 personas en la habitación. Eran los ojos de la costumbre, del orden establecido, de la certeza de que algunas cosas simplemente no debían mezclarse. Miller reunió los artículos con una lentitud deliberada. Cada golpe de un saco sobre el mostrador era un golpe de martillo de juez. Mientras Elías contaba las monedas gastadas de su bolsa de cuero, la niña, la más pequeña, se atrevió a dar un paso adelante. Sus dedos diminutos rozaron una pila de cintas de colores brillantes, un pequeño oasis de alegría en ese mundo de marrones y grises. Miller apartó la mano de la niña con un gesto brusco. «No toques». La voz fue un látigo. La niña retrocedió como si la hubieran quemado, chocando contra la pierna de Elías. Él no dijo nada. No miró a Miller. Simplemente terminó de pagar, cargó los suministros en un saco de arpillera y se dio la vuelta. Al salir, la campana sonó de nuevo, esta vez como un suspiro de alivio de la tienda misma. El paseo de regreso a la cabaña fue aún más silencioso. El peso del saco era físico, pero el peso de las miradas era una carga mucho más pesada sobre sus hombros. Sabía lo que había comenzado. No era solo un acto de acoger a 3 huérfanos, era un acto de desafío. Había trazado una línea en el polvo de Redemption y se había colocado deliberadamente en el lado equivocado. Esa noche, mientras los niños dormían acurrucados juntos en un colchón improvisado cerca del fuego, Elías se sentó en su silla mecedora, observando las llamas danzar. El fuego no solo calentaba la habitación, proyectaba sombras que se retorcían y se estiraban en las paredes, sombras que tomaban formas familiares y dolorosas. La hostilidad del pueblo no lo sorprendió. Era predecible, tan predecible como la salida del sol. Lo que lo inquietaba era la extraña sensación que había surgido en su pecho cuando la mano de Miller había apartado a la niña. No era ira, era algo más antiguo, algo protector. Un instinto que creía haber enterrado hacía mucho tiempo, bajo capas de culpa y whisky. El silencio en la cabaña ya no era el mismo. Antes era un vacío, la ausencia de sonido. Ahora estaba lleno de la respiración suave y rítmica de los 3 niños. Era un silencio vivo, frágil y, de alguna manera, mucho más ensordecedor que el anterior. La cabaña olía a pino y a humo de leña, un aroma que durante años había sido el único perfume de la soledad de Elías. Ahora se mezclaba con algo nuevo, el olor a pan recién horneado, un torpe intento por su parte de crear algo más que simple sustento. Los niños se sentaban en el suelo, compartiendo un trozo en un silencio que ya no era de miedo, sino de una cautelosa costumbre. El mayor de los niños, a quien Elías había empezado a llamar halcón en su mente por la intensidad de su mirada, tomó un trozo de carbón del hogar enfriado. Con movimientos lentos y precisos, comenzó a dibujar en una de las tablas sueltas del suelo. No eran los garabatos de un niño cualquiera. Trazó la silueta de una montaña, luego un pájaro en vuelo, sus alas extendidas con una gracia que desafiaba la tosquedad del medio. Elías se detuvo, observando desde el otro lado de la habitación, el carbón arañando la madera, un sonido suave y rítmico. Y de repente, el olor a pino y pan se desvaneció.
reemplazado por el aroma fantasmal de la pintura al óleo y la trementina. El chirrido del carbón se transformó en el susurro de un pincel sobre el lienzo. La cabaña se disolvió. Las paredes de madera retrocedieron para dar paso a una habitación inundada de luz, con grandes ventanales que daban a un jardín cuidado. Una mujer estaba de pie frente a un caballete. Su cabello del color del trigo recogido en un moño desordenado, del que se escapaban algunos mechones. Se llamaba Lidia. Su risa era como el sonido de campanillas de viento. A su lado, un niño pequeño, no mucho mayor que Halcón, sostenía un pincel con torpeza, manchando un pequeño lienzo con audaces franjas de azul y amarillo. «No es un desastre, mi amor», decía Lidia, su voz cálida como un rayo de sol. «Es un amanecer, tu propio amanecer». El niño, su hijo, Daniel, le sonreía, con la nariz manchada de pintura azul. Elías estaba en el umbral de esa memoria, observando, con una sensación de paz tan abrumadora que resultaba dolorosa saber que era solo un eco. Era un mundo construido sobre el amor, el arte y la luz. Un mundo que él había habitado como un Dios benevolente, seguro en la creencia de su permanencia. Un mundo que había hecho añicos con sus propias manos. El sonido agudo de una tabla al crujir lo trajo de vuelta al presente. Halcón lo miraba, con el carbón detenido a mitad de trazo. Sus ojos oscuros no eran acusadores, solo inquisitivos. Vieron al hombre que estaba allí, pero quizás también vieron al fantasma que acababa de visitarlo. Elías se aclaró la garganta. La emoción era una bola apretada en su interior. «Es un buen pájaro», dijo, su voz ronca. El niño no sonrió, pero una fracción de la tensión abandonó sus hombros. Volvió a su dibujo, añadiendo detalles a las plumas del ala. Elías se dio la vuelta y miró por la pequeña ventana de la cabaña, las montañas escarpadas y el cielo indiferente. Este era su presente, un exilio autoimpuesto, un castigo que se administraba diariamente. Pero ahora, el castigo se había complicado. Estos niños, con su silencio y sus dibujos de carbón, no eran solo una responsabilidad, eran espejos. Reflejaban no solo lo que había perdido, sino lo que había sido. El hombre que una vez habitó un mundo de luz. La ironía era cruel. Había huido a la soledad para escapar de los fantasmas de la familia que había perdido, y ahora, la soledad le había traído a 3 pequeños fantasmas vivos que amenazaban con resucitar al hombre que creía haber matado y enterrado. La complejidad de su propio corazón lo tomó por sorpresa. No era un simple acto de redención, como podría parecer desde el exterior. Era un enredo de egoísmo y sacrificio. Al darles un refugio, no estaba tratando de reconstruir una pálida imitación de su propio paraíso perdido. ¿Estaba salvándolos a ellos? ¿O estaba tratando desesperadamente de salvarse a sí mismo de ahogarse en el océano de su memoria? La pregunta quedó sin respuesta, flotando en el aire junto con el humo del fuego moribundo. La visita del sheriff Thompson no fue una sorpresa. Elías la había estado esperando como se espera una tormenta inevitable cuando las nubes se oscurecen en el horizonte. Thompson llegó a caballo, el cuero de su silla crujiendo con autoridad. No desmontó de inmediato, sino que se quedó observando la cabaña, su mirada recorriendo el techo remendado, el pequeño huerto que Elías había comenzado a labrar, y los 3 pares de ojos oscuros que lo espiaban desde la seguridad de la ventana. El sheriff era un hombre tallado en la misma madera dura y sin concesiones que las leyes que defendía. Su rostro era un mapa de certezas, sin espacio para la duda o la ambigüedad. «Elías», dijo, finalmente bajando del caballo. Su voz era plana, sin inflexiones. No era un saludo, era una citación. Elías salió a la puerta, secándose las manos en un trapo. Se paró en el umbral, bloqueando la entrada. No por hostilidad, sino por instinto. Se había convertido en una barrera viviente entre los niños y el mundo. «Sheriff, he estado escuchando cosas en el pueblo», comenzó Thompson, acercándose lentamente. «Cosas que no me gustan, cosas sobre ti y ellos». Hizo un gesto con la cabeza hacia la cabaña. «La gente está preocupada. Dicen que no es natural». Elías permaneció en silencio. El viento soplaba entre ellos,
levantando polvo. ¿Qué quieres, Thompson? Quiero saber qué pretendes hacer. No puedes simplemente quedártelos. No son tuyos. No son como nosotros. Hay lugares para gente como ellos, instituciones, escuelas del gobierno, lugares donde pueden estar con los de su propia clase y aprender a ser civilizados. La palabra civilizados salió de su boca con la facilidad de una verdad incuestionable. Para él, era un acto de orden, de poner las cosas en su lugar correcto, como archivar documentos en un gabinete. La idea de que esos niños pudieran tener un lugar allí, con Elías, era un desorden que su mente no podía procesar. «Están bien aquí», dijo Elías, su voz baja pero firme. «Están a salvo». Thompson soltó una risa corta y sin alegría. «¿A salvo? ¿Contigo? Un hombre que vive como un animal en las colinas, apartado de la sociedad decente. ¿Qué clase de vida es esa para unos niños? La gente habla, Elías. Se preguntan por qué un hombre como tú querría tener a 3 niños salvajes. Hacen suposiciones feas». La amenaza era clara, envuelta en el lenguaje de la preocupación comunitaria. Era el poder de la ley y el poder del chisme, una combinación potente. El sheriff dio un paso más cerca, bajando la voz a un tono casi conspirativo. «Escúchame. Esto es un aviso amistoso. Arregla esto. Llévalos al fuerte, entrégalos a los federales. Di que los encontraste. Nadie tiene por qué saber que vivieron aquí. Borra este error antes de que crezca y te ahogue». Elías miró más allá del sheriff, hacia las montañas distantes. Su rostro era una máscara impasible, pero por dentro, una furia fría comenzaba a arder. Era la misma lógica condescendiente, la misma certeza arrogante que justificaba la crueldad en nombre del orden. Había visto esa lógica antes, en otros contextos, y sabía a dónde conducía. «No son un error», dijo finalmente, sus ojos volviendo a encontrarse con los del sheriff. La frase era simple, una declaración de hechos, pero en el aire tenso entre los dos hombres, sonó como una declaración de guerra. Thompson lo miró fijamente durante un largo momento, como si intentara encontrar una grieta en su resolución. No encontró ninguna. El sheriff negó con la cabeza lentamente, una mezcla de frustración y lástima en su rostro. «Te arrepentirás de esto, Elías. Has elegido tu bando, y no es el nuestro». Se dio la vuelta, montó en su caballo y se alejó sin mirar atrás. Elías permaneció en la puerta hasta que el sonido de los cascos se desvaneció por completo. La advertencia del sheriff no había introducido el miedo, sino la claridad. La ambigüedad había desaparecido. Ya no se trataba de su propio pasado o de su necesidad de expiación. La amenaza se había materializado, había adquirido un nombre y un uniforme, y en ese momento supo que no se movería. Esta cabaña decrépita, este pequeño pedazo de tierra en la ladera de una montaña, se había convertido en un bastión, y él era su único guardián. Los días que siguieron a la visita del sheriff se asentaron en una nueva rutina, una marcada por una vigilancia silenciosa y una creciente intimidad. Las palabras seguían siendo escasas, pero el lenguaje del cuidado se manifestaba en gestos pequeños y significativos. Elías aprendió a reconocer el significado de las miradas de los niños, la curiosidad en los ojos de Halcón, la timidez en los de la niña pequeña, y una tristeza antigua en el del segundo niño, que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros delgados. Una tarde, mientras reparaba una cerca rota por el viento, la niña, a la que había empezado a llamar Luz por la forma en que sus ojos a veces captaban el sol, se le acercó. Llevaba en sus manos una ofrenda, una sola flor silvestre, de un azul vibrante y desafiante contra la tierra seca. Se la tendió con una solemnidad que desmentía su edad. Elías dejó el martillo. Sus manos, callosas y manchadas de tierra, parecían enormes y torpes mientras aceptaba la pequeña flor. La sostuvo con cuidado, como si fuera el objeto más frágil del mundo. «Gracias», susurró, y la palabra se sintió extraña y nueva en sus labios. La niña no sonrió, pero asintió una vez, un gesto de reconocimiento mutuo,
y luego corrió de regreso a donde sus hermanos observaban. Elías se quedó mirando la flor, un simple punto de color en la palma de su mano. Pero era más que eso, era un puente. La primera palabra hablada en un idioma que ambos estaban empezando a entender. Esa noche, por primera vez, intentó darles nombres que no fueran invenciones de su propia mente. Sentados alrededor del fuego, señaló al mayor. «Halcón», dijo suavemente. El niño lo miró, sin comprender. Elías entonces se señaló a sí mismo. «Elías». Luego volvió a señalar al niño. El chico frunció el ceño, concentrado. Luego, su boca formó una palabra, un sonido gutural y suave que Elías nunca había oído. Lo repitió. Elías lo escuchó con atención, tratando de que sus propios labios torpes imitaran el sonido. Fracasó miserablemente, pero el intento provocó algo extraordinario. El segundo niño, el silencioso y triste, soltó una pequeña risa ahogada. Fue un sonido oxidado, como una bisagra que no se ha usado en años, pero fue inconfundiblemente una risa. La tensión en la habitación se rompió. Luz sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Halcón, o como quiera que se llamara, incluso esbozó una media sonrisa. En ese momento, dejaron de ser arquetipos de su pasado o símbolos de su lucha. Se convirtieron en tres individuos distintos, con sus propios nombres, sus propios sonidos, sus propias risas. La cabaña se llenó de una calidez que no provenía del fuego. Era la calidez de la conexión humana, un calor que Elías había evitado durante tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. El descubrimiento fue a la vez un bálsamo y una herida. Le recordó con una claridad dolorosa la facilidad con la que había habitado un mundo de risas y nombres compartidos. Le recordó las noches en que le leía cuentos a Daniel, imitando las voces de los personajes, y cómo la risa de Lidia llenaba la casa. Pero esta vez, el recuerdo no lo arrastró hacia abajo, hacia el abismo de la culpa. En cambio, sirvió como un ancla. Ancló el presente. Lo que estaba construyendo aquí, en esta cabaña tosca, no era una imitación del pasado, sino algo completamente nuevo. Frágil, sí. Peligroso, sin duda, pero real. Era una familia forjada no en la sangre, sino en la necesidad compartida y en la terquedad de un hombre que había decidido, contra toda lógica, que el cuidado era una forma de rebelión. Más tarde, esa noche, después de que los niños se durmieran, Elías tomó la pequeña flor azul y la colocó en un vaso de agua sobre la repisa de la chimenea. Era un pequeño acto de desafío contra la aridez del mundo exterior. Una promesa silenciosa de que dentro de esas cuatro paredes, las cosas frágiles y hermosas serían protegidas. La resolución que había sentido después de la visita del sheriff se solidificó, transformándose de una roca fría en un metal templado al fuego. Ya no se trataba solo de protegerlos de una amenaza. Se trataba de cultivar algo, de nutrir. La lucha había cambiado de defensiva a proactiva. No bastaba con mantener el mundo a raya. Ahora tenía que construir un mundo para ellos dentro de su refugio. Si el sheriff Thompson representaba la ley fría y secular de Redemption, el reverendo Michael representaba su alma febril. El reverendo no llegó a caballo, sino a pie. Una figura austera vestida de negro que ascendía la colina como una encarnación de la conciencia del pueblo. Su rostro, enjuto y pálido, estaba enmarcado por un cabello ralo, y sus ojos ardían con el fuego de la certeza divina. Encontró a Elías partiendo leña, el hacha subiendo y bajando en un ritmo constante y catártico. Elías sintió su presencia antes de verlo, una frialdad en el aire que no tenía nada que ver con el clima. Dejó el hacha clavada en un tronco y se giró para enfrentar a su nuevo visitante. «Elías, hijo mío», comenzó el reverendo Michael. Su voz era suave, casi sedosa, pero con un borde de acero por debajo. «He venido porque mi corazón está apesadumbrado. He rezado por ti. He rezado por la confusión que ha nublado tu juicio». No se acercó demasiado, manteniendo una distancia que era a la vez respetuosa y santurrona. Estudió a Elías como un médico que estudia una enfermedad exótica. «El sheriff me habló de tu situación, de estos niños.
No son una situación, reverendo, son niños, respondió Elías, su tono plano, desprovisto de la deferencia que el predicador esperaba. El reverendo Michael ignoró la interrupción. Sus ojos se elevaron hacia el cielo como si buscara confirmación de una autoridad superior. La Biblia nos enseña sobre el orden, Elías, sobre el lugar que Dios ha designado para cada uno de sus pueblos. Nos enseña a cuidar de los nuestros, a mantener la pureza de la comunidad. Lo que estás haciendo, este experimento antinatural, va en contra del diseño de Dios. Es un acto de orgullo, de creer que sabes más que las tradiciones que nos han guiado durante generaciones. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, diseñada para ser una aguja teológica que pinchara la conciencia de Elías. Era un ataque mucho más insidioso que el del sheriff. Thompson había apelado a la ley de los hombres. Michael apelaba a la ley de Dios, un tribunal del que no había apelación. Estaban solos, dijo Elías, la única defensa que necesitaba. Iban a morir. Y quizás ese era el plan de Dios, replicó el reverendo, su voz bajando a un susurro intenso. Sus caminos son misteriosos. ¿Quién eres tú para interferir? Estás invitando a la oscuridad a tu hogar, Elías. Estás tentando al desorden. La gente del pueblo ve esto y ve una abominación. Ven a un hombre que ha dado la espalda no solo a su comunidad, sino a su Creador. El silencio que siguió fue pesado. Elías recogió el hacha, su mano apretando el mango de madera lisa. La hipocresía del argumento era tan vasta que casi lo dejó sin aliento. La idea de un Dios que preferiría la muerte de 3 niños a la impureza, de su rescate. La ironía de un hombre de fe, predicando un evangelio de exclusión y miedo. Mi Dios, dijo Elías lentamente, eligiendo sus palabras con un cuidado que igualaba al del predicador, no dejaría a los niños morir en el polvo. El reverendo Michael retrocedió como si lo hubieran abofeteado. La blasfemia implícita en la declaración de Elías, la audacia de definir a Dios en sus propios términos, era un anatema para él. Su rostro perdió su máscara de piedad pastoral y reveló la dura estructura de la condena que había debajo. «Te has perdido, hijo», dijo, su voz ahora despojada de toda suavidad. «Has elegido la naturaleza salvaje sobre la civilización, la oscuridad sobre la luz. La comunidad no tolerará este cáncer en su medio. Rezaré por tu alma, Elías, pero no esperes que la mano de la comunidad se extienda hacia ti con otra cosa que no sea un bisturí para cortar la infección». Se dio la vuelta y comenzó su descenso, su figura negra cada vez más pequeña contra el vasto telón de fondo de la montaña. Su visita había sido más agotadora que la del sheriff. La ley podía ser desafiada, argumentada, incluso eludida, pero ¿cómo se lucha contra la certeza moral? ¿Cómo se argumenta contra un hombre que cree que habla por Dios? Elías se quedó de pie durante mucho tiempo, el hacha pesada en su mano. Había sido juzgado por la ley y ahora condenado por la fe. Estaba completamente solo, un paria no solo social, sino espiritual. La montaña, que una vez fue su refugio y su prisión, ahora se sentía como el último pedazo de tierra firme en un mundo que se inundaba. Sabía que las palabras del reverendo no eran una simple advertencia, eran una profecía. Había movilizado a la fuerza más poderosa del pueblo, su miedo santificado. Y Elías sabía, con una certeza helada que le recorrió la espalda, que vendrían por los niños. No con citaciones legales, sino con la furia justa de una turba. La presión del mundo exterior, la condena del sheriff y el reverendo, actuaron como un catalizador químico sobre la psique de Elías. Las grietas en el dique de su memoria, que habían estado goteando lentamente, se rompieron por completo. Sucedió una noche, mientras observaba a la pequeña luz dormir, su rostro sereno bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Su respiración era suave, un ritmo constante de vida. Y en ese ritmo, escuchó el eco de otra respiración, la de su hijo, Daniel. El recuerdo no llegó como un destello, sino como una inmersión total. La cabaña desapareció. Elías ya no era el ermitaño de la montaña, sino el hombre que había sido.
Un terrateniente respetado, un esposo amado, un padre orgulloso. Estaba de pie en el vestíbulo de su gran casa, el aire pesado con el olor a cera de abejas y a rosas del jardín. Lidia bajaba las escaleras, vestida para la fiesta anual del pueblo. Su sonrisa era un faro. «No tardes, Elías», dijo. «El carruaje está esperando». Él asintió, pero sus ojos se desviaron hacia la licorera de cristal tallado que brillaba sobre la mesa. «Solo uno», se dijo, para calmar los nervios de la socialización obligatoria. Uno se convirtió en dos. El whisky era un calor familiar y traicionero en su garganta. Podía oír la voz distante de Lidia llamándolo de nuevo, una nota de impaciencia en su tono, y la risa de Daniel desde el piso de arriba, donde la niñera lo estaba acostando. El recuerdo se aceleró. Los bordes se volvieron borrosos y manchados, como una acuarela bajo la lluvia. La fiesta, las caras sonrientes, las copas de champán, las conversaciones vacías. Él se movía a través de todo, pero no estaba realmente allí. Estaba a la deriva en una niebla cálida de alcohol. Sus respuestas eran automáticas, su sonrisa una máscara. Más tarde, el viaje de regreso a casa. La noche era oscura, sin luna. Él insistió en tomar las riendas, su orgullo herido por la sugerencia de Lidia de que el cochero condujera. «Estoy perfectamente bien», había espetado, las palabras arrastradas. El camino era familiar, pero en la oscuridad y en su estado, se sentía como un territorio extraño. Y entonces, el momento que se repetía en sus pesadillas cada noche. El ciervo que saltó a la carretera, una forma espectral en la luz de los faroles, el tirón violento de las riendas, su reacción demasiado lenta, demasiado torpe, el carruaje que se salía del camino, el sonido horrible de la madera astillándose, el grito ahogado de Lidia, y luego, el silencio, un silencio absoluto, profundo, que lo era todo. Se despertó con el sabor de la sangre y la tierra en la boca. El carruaje estaba destrozado a su lado. Lidia estaba inmóvil, su cuello en un ángulo imposible. El dolor de esa visión era físico, una lanza en su pecho, pero la verdadera tortura vino después. Cuando se arrastró de vuelta a casa, con el alma destrozada, descubrió la segunda parte de su crimen. La niñera, una joven del pueblo, se había ido temprano, confiando en que regresarían pronto. Y Daniel, su hijo de 5 años, que a veces se despertaba por las pesadillas, había encendido una vela para buscar a sus padres. La vela volcada, la cortina en llamas. Cuando los vecinos llegaron, atraídos por el resplandor, la habitación de Daniel era un infierno. No fue el ciervo lo que mató a su familia, fue él, su orgullo, su debilidad, el whisky. Perdió a su esposa por su estupidez en el camino y a su hijo por su negligencia en el hogar, todo en una sola noche. El peso de esa verdad lo aplastó, lo vació, lo convirtió en la cáscara de hombre que huyó a las montañas. Elías volvió en sí con un jadeo, las lágrimas corriendo por su rostro curtido. Estaba de rodillas en el suelo de la cabaña. El frío de la madera se filtraba a través de sus pantalones. Miró a los 3 niños que dormían, ajenos a la tormenta que acababa de arrasar su alma. Y por fin lo entendió. Su profunda y desesperada conexión con ellos. No estaba simplemente tratando de salvarlos. Estaba tratando de reescribir el final de su propia historia. Estaba tratando de ser el hombre que debería haber sido esa noche. El protector, el guardián, el que se interpone entre los niños y el fuego. Su defecto no era la ira ni la malicia. Era la cobardía disfrazada de orgullo, la debilidad que permitía que un vicio gobernara sus acciones. Y ahora, el mundo le ofrecía una segunda oportunidad, una prueba brutal y casi ciertamente imposible. Proteger a estos niños no era una opción para ganar el perdón, porque sabía que su pecado era imperdonable. Era una necesidad existencial. Era la única manera de demostrar, aunque solo fuera a sí mismo y a los fantasmas que lo acosaban, que era capaz de ser algo más que el hombre que lo había destruido todo.
Se levantó. Sus movimientos ya no eran los de un ermitaño resignado, sino los de un soldado preparándose para una batalla que no podía permitirse perder. La atmósfera en la montaña cambió. El aire, antes solo frío, ahora vibraba con una tensión palpable, como la cuerda de un violín tensada hasta el punto de ruptura. Elías se movía con un propósito sombrío. Ya no se trataba de la rutina diaria de supervivencia, sino de una preparación metódica. Reforzó la puerta de la cabaña con una viga de madera. Revisó el viejo rifle de caza que no había tocado en años, limpiando el cañón y contando los pocos cartuchos que tenía. No lo hacía con la intención de un baño de sangre, sino como el último recurso de un hombre acorralado. La verdadera preparación, sin embargo, era interna. Cada clavo que martillaba, cada pieza del rifle que limpiaba, era un acto de fortalecer su propia resolución. Los niños sentían el cambio. El silencio en la cabaña se volvió más pesado, cargado de las preguntas que no sabían cómo formular. Observaban a Elías con ojos grandes y preocupados. Halcón, el mayor, se mantuvo cerca de él, como una pequeña sombra, su mirada aguda rastreando cada uno de los movimientos del hombre. No ofrecía ayuda, pero su presencia era un apoyo silencioso, un reconocimiento de que estaban juntos en lo que fuera que se avecinara. Elías sabía que no tardarían en llegar. La profecía del reverendo Michael y la advertencia del sheriff Thompson no eran amenazas vacías. Eran la voz de una comunidad que había llegado a un consenso. Él y los niños eran una enfermedad, una anomalía que debía ser extirpada para que el cuerpo social pudiera sanar. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. El pueblo de Redemption, Redención, un lugar que se enorgullecía de su piedad, venía a cometer un acto de crueldad en nombre del orden y la fe. Una noche, mientras el viento aullaba fuera como un coro de lobos, Elías reunió a los niños alrededor del fuego. Sacó el baúl que había traído consigo a la montaña, el que nunca había abierto. La llave, que llevaba en una cadena alrededor del cuello, se sentía fría contra su piel. Dentro del baúl no había tesoros ni armas, solo los restos de un mundo perdido. Un vestido de Lidia, doblado con cuidado, unos pequeños zapatos de cuero de Daniel y un caballete de madera plegable junto con una caja de pinturas al óleo, secas y agrietadas. Tomó el caballete y lo montó. Luego, sacó un lienzo en blanco. Los niños lo miraron fascinados. Halcón se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los tubos de pintura. Elías le entregó un pincel y un tubo de azul ultramar. Le mostró cómo exprimir una pequeña cantidad en una paleta improvisada. El niño lo imitó con una concentración feroz. Luego, Elías le entregó el pincel a Luz, y luego al otro niño, a quien había decidido llamar Río, por su naturaleza tranquila y constante. No les dijo qué pintar. No había lección. Era un acto de fe. Un intento de darles algo hermoso y propio en medio de la fealdad que se avecinaba. Mientras ellos hacían sus primeras marcas vacilantes en el lienzo, una mezcla caótica pero vibrante de colores, Elías se sentó y observó. No estaba enseñándoles a pintar. Les estaba dando un arma. No un arma de violencia, sino de humanidad. Les estaba dando la capacidad de crear, de expresar, de dejar una marca en el mundo que dijera: estuvimos aquí y vimos la belleza, incluso en la oscuridad. Era su testamento y su defensa. Si venían por ellos, encontrarían a 3 niños no como salvajes, sino como artistas. El sonido llegó al amanecer. Un rumor sordo al principio, creciendo hasta convertirse en el murmullo inconfundible de muchas voces y el pesado andar de muchos pies. Elías se levantó, miró el lienzo, una explosión de color primario que era a la vez infantil y profundamente conmovedor. Miró a los 3 niños, que ahora estaban despiertos y asustados, sus ojos fijos en la puerta. «Quédense detrás de mí», dijo, su voz tranquila, desprovista de pánico. Colocó el rifle apoyado contra la pared al alcance de la mano, pero no en ella. No quería que la violencia fuera la primera palabra en esta conversación. Caminó hacia la puerta y la abrió.
saliendo al aire frío de la mañana para enfrentar a su destino. La ladera de la colina estaba llena de ellos. No era una turba enfurecida con antorchas y horcas, lo que lo hacía aún más escalofriante. Eran los hombres del pueblo, granjeros, tenderos, el herrero, todos con sus rostros serios y resueltos. El sheriff Thompson estaba al frente, no como un líder, sino como un facilitador reacio, dándole al acto una apariencia de legalidad. A su lado estaba el reverendo Michael, su rostro pálido y solemne, como si estuviera a punto de oficiar un funeral. La turba silenciosa era más aterradora que una ruidosa. Su calma era la calma de la certeza absoluta. Habían venido a hacer lo que creían correcto. El sol de la mañana era débil, filtrándose a través de una fina capa de nubes grises, y proyectaba largas sombras detrás de la multitud que se había congregado frente a la cabaña de Elías. El silencio era la parte más intimidante. No había gritos ni insultos, solo el peso de docenas de miradas fijas, una presión colectiva que pretendía aplastar su voluntad. El sheriff Thompson dio un paso adelante, su rostro una máscara de deber cansado. Se acabó, Elías. Hemos venido a por los niños. No habrá más discusiones. Serán llevados a un lugar seguro, donde serán cuidados adecuadamente. La palabra adecuadamente resonó en el aire, una condena de todo lo que Elías había hecho. Detrás de él, el reverendo Michael asintió lentamente, sus ojos cerrados en una expresión de piadosa necesidad. Elías no se movió del umbral. Su cuerpo era la única barrera. No parecía un héroe desafiante. Parecía un hombre increíblemente cansado, pero inamovible, como una vieja roca que el viento y la lluvia no habían logrado erosionar. «Tienen un hogar», dijo Elías. Su voz no fue un grito, sino una declaración tranquila, casi conversacional, pero en el silencio de la ladera, cada sílaba aterrizó con la fuerza de una piedra. Thompson negó con la cabeza. «Esto no es un hogar, es una choza en medio de la nada, y tú no eres su padre». «No», coincidió Elías, y una extraña calma se apoderó de él. La verdad completa, le dio una fuerza que no sabía que poseía. «No soy su padre. Soy el hombre que falló a su propia familia. Soy el hombre que huyó de su propio fracaso. Pero aquí, en este lugar, con ellos, he aprendido que un hogar no está hecho de madera y clavos, y una familia no siempre está hecha de sangre». Sus ojos recorrieron las caras de la multitud, deteniéndose en el señor Miller, el tendero, en el herrero, en hombres que conocía de vista desde hacía años. «Ustedes hablan de lo que es adecuado, de lo que es natural. ¿Hay algo más natural que proteger a un niño? ¿Hay algo más adecuado que ofrecer refugio al que no lo tiene?» El reverendo Michael dio un paso al frente, su voz cortando el aire. «Blasfemia. ¿Comparas tu orgullo pecaminoso con la voluntad de Dios?» «No», replicó Elías, su mirada fija ahora en el predicador. «Estoy comparando mis acciones con las tuyas. Tú viniste aquí con escrituras para justificar el abandono. Yo les di pan. Tú hablaste de un orden que los deja morir en el polvo. Yo les di un techo. Dime, reverendo, ¿cuál de nosotros está haciendo el trabajo de Dios hoy?» Un murmullo recorrió a la multitud. Las palabras de Elías, despojadas de cualquier artificio, habían golpeado un nervio. Habían llegado con la armadura de la certeza moral, y él la estaba resquebrajando con la simple lógica de la compasión. En ese momento de vacilación, la puerta de la cabaña se abrió un poco más. Halcón salió y se paró al lado de Elías. No dijo nada, simplemente se quedó allí, un pequeño soldado al lado de su general. Luego, Río y Luz salieron también, flanqueando a Elías por el otro lado. No se escondieron detrás de él, se pararon junto a él, de cara a la multitud. Y entonces Luz, la más pequeña, hizo algo inesperado. Dio un paso adelante, con la mirada fija en el reverendo Michael. En su mano, sostenía el lienzo que habían pintado la noche anterior. Lo levantó, mostrándoselo a todos. No era una obra de arte. Era un torbellino de colores brillantes y audaces, un caos de alegría, un amanecer, como Lidia lo habría llamado. La multitud miró el lienzo. Vieron el azul, el rojo, el amarillo,
manchados y mezclados por manos infantiles. Y por un instante, dejaron de ver a 3 salvajes. Vieron a 3 niños, niños que pintaban. La imagen rompió el hechizo. La abstracción de el problema se hizo añicos contra la realidad concreta de un niño sosteniendo una pintura. El sheriff Thompson miró el lienzo, luego a los niños, y finalmente a Elías. La certeza en su rostro vaciló. Vio a un hombre y 3 niños de pie juntos, una unidad improbable y feroz. No vio a un loco ni a un pecador. Vio una familia. Se aclaró la garganta, y la autoridad en su voz se había ido, reemplazada por una profunda fatiga. «Váyanse a casa», dijo a la multitud. «Todos ustedes, váyanse a casa». El reverendo Michael abrió la boca para protestar, pero el sheriff lo silenció con una mirada. Dije, váyanse a casa. Lentamente, en pequeños grupos de 2 y 3, la multitud se disolvió. No hubo disculpas, no hubo admisiones de error, solo un retiro silencioso y confuso. Se dieron la vuelta y descendieron la colina, dejando atrás a Elías y a los niños en el umbral de su hogar. La retirada de la turba no fue una victoria jubilosa. No hubo vítores, ni lágrimas de alivio. Fue un final tan silencioso como lo había sido el enfrentamiento. Las figuras de los hombres del pueblo desaparecieron entre los árboles, llevándose consigo su certeza rota, dejando atrás un silencio que se sentía vasto y frágil. Elías, de pie en el umbral con los 3 niños a su lado, sintió que la fuerza que lo había sostenido se drenaba de su cuerpo, dejándolo temblando. Se arrodilló lentamente, no por debilidad, sino para estar a su altura. Miró a cada uno de ellos, a Halcón, cuya mirada feroz se había suavizado con una pizca de orgullo, a Río, cuya tristeza habitual había sido reemplazada por una tranquila resolución, y a Luz, que todavía sostenía el lienzo como un escudo. No necesitaba decir nada. Ellos tampoco. En ese silencio compartido, se selló un pacto. La batalla con el pueblo había terminado por ahora, pero la verdadera victoria había ocurrido dentro de las paredes de su alma y en los corazones de esos niños. Habían enfrentado al mundo juntos y no se habían roto. La vida en la montaña continuó, pero algo fundamental había cambiado. Elías ya no era un hombre que huía de su pasado. Era un hombre que construía un futuro, un día a la vez. Les enseñó a cultivar el pequeño huerto, a reconocer las plantas comestibles y a leer las estrellas. A su vez, ellos le enseñaron cosas que había olvidado. Le enseñaron sus verdaderos nombres, sonidos que practicó hasta que pudo pronunciarlos correctamente. Le enseñaron la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de encontrar alegría en las cosas más simples, el calor del sol, el sabor de una valla silvestre, la creación de colores en un lienzo. El pueblo de Redemption los dejó en paz. Su aislamiento ya no era el de un paria, sino el de una nación soberana de 4 personas. Las miradas en el pueblo, en las raras ocasiones en que bajaba por provisiones, ya no eran de hostilidad abierta, sino de una confusa y resentida distancia. Se había convertido en una leyenda de otro tipo. No el ermitaño loco, sino el hombre que había desafiado al pueblo y había ganado. Pero Elías no se sentía como un ganador. Se sentía como un custodio. El fantasma de Lidia y Daniel nunca lo abandonó por completo. Su dolor no desapareció. Se transformó. Ya no era una carga que lo aplastaba, sino un lastre que lo mantenía firme, recordándole constantemente el precio de la debilidad y el valor del deber. Una tarde, años después, mientras observaba a los niños, ahora casi adolescentes, reír juntos mientras reparaban la misma cerca que él había arreglado una vez, una sensación de paz se posó sobre él. No era la paz embriagada de su vida anterior, ni el vacío silencioso de su exilio. Era una paz ganada con esfuerzo, imperfecta y real. Se dio cuenta de que la redención no era un destino al que se llegaba, un perdón que se recibía. Era un proceso. Era el acto diario de elegir el cuidado sobre la indiferencia, la conexión sobre el aislamiento, el amor sobre el miedo. No había borrado su pasado. No había deshecho su terrible error.
pero había construido algo nuevo sobre sus ruinas. Había acogido a 3 huérfanos sin nombre y, en el proceso, les había dado un hogar, un futuro y una familia. Y ellos, a su vez, sin saberlo, le habían devuelto su propio nombre. No solo Elías, el ermitaño, el fracasado, sino Elías, el padre, el protector. El hombre que, al final, había encontrado su propia redención, no en una iglesia o en una botella, sino en la feroz y silenciosa lealtad del amor.